Lo importante en la noticia es lo que se comenta de ella. Esto es Zona de Análisis en el 91.5 FM. Estamos de regreso y continuamos con este análisis sobre la realidad política y de inseguridad que prevalece en Michoacán, que insisto, es un tema que no solamente se focaliza en Michoacán, nosotros además somos vecinos de aquel estado y por lo tanto esto podría tener también consecuencias más allá de Michoacán. Vamos a conversar ahora con el licenciado José Antonio Ortega, penalista y presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, quien ha venido siguiendo muy bien el tema, no solamente lo que pasa en Michoacán, sino en general la inseguridad o la seguridad que existe en el país, y creo que nos puede compartir una reflexión interesante respecto a lo que pasa en Michoacán. José Antonio, ¿cómo estás? Bien, Guillermo, buenas noches. Pues un placer saludarte. ¿Qué opinas de este último suceso violento cuando se toma o se rescata el ayuntamiento de Apatzingán? ¿Es realmente una refriega? ¿Crees en la versión de algunos medios que hablan que estas personas iban solamente con piedras y palos y que efectivamente se abusó de autoridad? ¿Qué ocurrió realmente en Apatzingán? Bueno, mira, me parece que hay varias reflexiones que hacer. Primero, que no hay una coincidencia con las personas que perdieron la vida en el segundo evento, porque la autoridad, concretamente Castillo, habla de 8 personas y 2 medios nacionales hablan de que fueron 10 personas las que perdieron la vida. Segundo, hay varios testigos, y así lo publica hoy el Reforma, yo ahí lo vi, que hablan de que hay las personas que fueron privadas de la vida no iban armadas y que las ejecutaron. Y esto evidentemente que obliga a una revisión minuciosa por parte del Ministerio Público de estos hechos, porque no es posible que haya ejecuciones extrajudiciales. No podemos seguir permitiendo que autoridades federales priven de la vida a personas que no están armadas y solamente para repeler alguna agresión, sea la que sea. Entonces, se tiene que hacer una investigación profunda por parte del Ministerio Público. Y ahí yo sugiero que ya en cualquier acto de autoridad donde haya algún enfrentamiento, estos hechos tienen que ser videofilmados. Tiene que haber un testigo de videofilmación para que no estemos solamente atenidos a versiones de los testigos que luego son muy imprecisas, contradictorias y que nos pueden llevar a juicios precipitados, no claros respecto de la actuación de la autoridad. En principio, esa sería una primera reflexión que me parece debemos de hacer. La otra, me parece que tampoco podemos permitir que la protesta social sea armada. Aquí esas personas estaban desde el día 22 de diciembre apoderándose del Palacio Municipal de Apatzingán. Y de acuerdo a la autoridad, que recoge más de 40 personas y las pone a disposición del Ministerio Público, estaban armadas y con armas mantenían a la fuerza el Palacio Municipal de Apatzingán. Entonces, no podemos permitir que haya una protesta social armada por la fuerza y que por la fuerza traten de ejercer cualquier tipo de derechos. A mí me parece que sí se vale protestar, que sí se vale decirle a la autoridad en qué no estamos de acuerdo y en qué queremos que la autoridad haga. Pero no armados, desde luego. Pero no armados y no de esa forma en donde durante más de 2 semanas mantienen el Palacio Municipal. Entonces, ahí evidentemente que la autoridad hasta se tardó demasiado en desalojar a estas personas del Palacio Municipal. Tiene que ser, como dice la Constitución, una justicia
pronta y expedita. Estamos conversando con el penalista José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal. Perdón, José Antonio, te interrumpí. No, entonces te decía, esa reflexión me parece que también es válida. No podemos permitir la protesta social armada. Y cuando hay armas y cuando hay violencia, la autoridad debe de intervenir inmediatamente y esos hechos deben de ser filmados para no entrar en contradicciones como las que tenemos ahorita de que si los ejecutaron o fue una respuesta a la agresión de estas personas. ¿Crees que con esto, José Antonio Ortega, ante la incertidumbre por las versiones encontradas y como evidentemente esta propuesta que haces que me parece interesante de las videofilmaciones que hoy no existen respecto a este caso, se puede tambalear el comisionado Alfredo Castillo? ¿Qué futuro ves para este comisionado que en realidad es un designado personal del presidente Peña Nieto? Bueno, a mí me parece que sí se resolvieron algunos problemas en Michoacán, pero que el grave problema de violencia no está resuelto. Que los grupos de autodefensa todavía siguen y estos grupos surgieron porque especialmente los caballeros templarios venían extorsionando, secuestrando, robando, violando a los michoacanos. Y como una respuesta ante la falta de autoridad, ante la ausencia de autoridad, es que surgen estos grupos de autodefensa. Los problemas siguen ahí y una muestra de ello es la toma del Palacio Municipal de Apatzingán desde el 22 de diciembre. Ahí hay algo que los pobladores de Apatzingán le quieren decir a la autoridad, en donde le quieren exigir que no está actuando, que no están resueltos sus problemas y que debe de haber una aplicación de la autoridad que hasta ese momento, por lo menos ellos consideraban que no se está haciendo. Entonces, a mí me parece que los problemas no están resueltos. Después el siguiente problema es qué se va a hacer con esos grupos de autodefensa que pasaron a formar parte de la Fuerza Rural del Estado. Sí, de estructuras policíacas propiamente. Son estructuras policíacas que tienen placa, que reciben dinero de parte del Estado y que deben de estar a disposición del Estado y no en problemas personales como vimos hace algunos otros días, en donde el grupo de Hipólito Mora se enfrenta al grupo del Americano, que hoy ambos grupos están siendo procesados ante un juez penal que ya les decretó la formal prisión a ambos grupos. Hay 11 personas muertas y evidentemente que ahí no había una policía profesional, disciplinada, que viera por el bien común, sino dos grupos de prácticamente gavilleros con armas, reconocidos por el Estado, sin ningún control, y que habla de que esos grupos de autodefensa que se regularizaron deben de estar sometidos a un mayor estricto control por parte del Estado. Oye, ahora estamos en la antesala ya del proceso electoral, no solamente en Michoacán, en varios estados del país. ¿Sientes que este tema, que aún sigue siendo delicado, como bien refieres José Antonio Ortega, no resuelto, se inhibirá la participación política? ¿Hay condiciones en ese estado de llevar a cabo las elecciones? ¿Qué va a pasar en el escenario político electoral? Pues mira, evidentemente que todos quisiéramos que hubiera elecciones libres, tranquilas, no como las que hubo para gobernador en el 2011, ahí en Michoacán, donde intervinieron los templarios y presionaron el voto, presionaron a las personas, inhibieron a algunos funcionarios de casilla de partidos políticos, especialmente del PAN y del PRD, y presionaron favoreciendo el voto hacia Fausto Vallejo. Ojalá y ahora el crimen organizado no sea un factor de decisión ni en Michoacán ni tampoco en Guerrero, donde también veo el peligro de que intervenga.
Y no solamente en estos dos estados, está también Tamaulipas, está el Estado de México, está Veracruz, y me parece que ahí el INE tendría que hacer un trabajo con una agenda de riesgos para ver dónde puede intervenir el crimen organizado, porque ellos intervienen desde antes, financiando algunas campañas, algunas de los candidatos, que después les cobran con creces y los que pagamos somos los mexicanos, y de acuerdo a esa agenda de riesgos, tomar algunas precauciones para inhibir la participación del crimen organizado. Si esto no se hace, corremos el riesgo que después el crimen organizado que participa poniendo dinero, pagando campañas, inhibiendo el voto o presionando el voto, cobre con puestos en seguridad pública y obtenga contratos de obra pública y ganancias a través de las personas que apoyaron. Sí. Ese sería el riesgo. Una última pregunta, José Antonio Ortega, ¿y ese riesgo lo visualizas en el caso del estado de Jalisco? No veo claro en el estado de Jalisco. Habría que estudiar más el asunto. Donde sí es muy claro es en los estados que yo te dije. No lo veo tan claro en Jalisco. Habría que estudiarlo para poder emitir una opinión. Hay cosas que me llaman la atención y que yo ya te comentaba, como por ejemplo la muerte del diputado, de cómo es levantado ahí a plena luz del día el año pasado, y después a muchos kilómetros lo encuentran en su auto con todo y su chofer. El robo de gasolina también habla de la presencia ahí del crimen organizado que está participando en eso. Hay varios hechos que me llaman la atención y que habría que profundizar en un estudio para saber hasta dónde puede o no intervenir el crimen organizado y presionar e influir en las elecciones grupos de crimen organizado como el Cartel Jalisco Nueva Generación, sí, que tiene una presencia muy importante en el estado de Jalisco. Pues muchas gracias, José Antonio Ortega, por compartir estas reflexiones con la audiencia de Zona 3. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Buenas noches. Hasta luego. Pues fue el licenciado José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal.